unión entre el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca y la Fundación Treveris, con el apoyo de AECIT, a través de Interred y Miserior, presentan Liderazgo Juvenil Guaraní en busca del desarrollo comunitario. Este es un podcast de jóvenes guaraníes de Chuquisaca para generar un espacio de análisis, reflexión y propuestas acerca de la situación actual de las comunidades guaraníes de Chuquisaca. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a los jóvenes y expertos invitados y no representan a nuestros patrocinadores. Te damos la bienvenida. El tema de hoy es Igualdad de género en la juventud guaraní. En esta ocasión participan Roxana Trujillo Leitón del municipio de Huacareta, comunidad Huirasay, Mateo Chumira Romero del municipio de Villa Huacaya, comunidad Santa Rosa, Liz Mariel Pérez García del municipio de Huacareta, comunidad Huirasay. Y como invitado especial tenemos a Teresa Aruchari Cuellar, burubicha de género del anterior directorio, Capitanía Zonal Santa Rosa, municipio Huacaya. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Roxana Trujillo, soy de la comunidad de Huirasay, soy la presidenta del gobierno estudiantil. Como invitados tenemos a la burubicha Teresa, es de la comunidad de Santa Rosa. Ha sido responsable de género de la capitanía, formó parte del directorio de la Coordinadora Nacional de la Autonomía Indígena Originaria Campesina. También tenemos a Mateo Chumira Romero, tiene 15 años, es del municipio de Villa Huacaya, de la comunidad de Santa Rosa, es miembro del gobierno estudiantil, cargo vicepresidente. También tenemos a Liz Mariel Pérez García, tiene 16 años, es de la comunidad de Huirasay. Bueno, continuamos. ¿Qué significa la igualdad de género para los jóvenes, Mateo? La igualdad de género es un derecho que tenemos hombres y mujeres, ¿no? Que todos tenemos las mismas oportunidades y que somos iguales ante la ley. Sí, tienes mucha razón, Mateo. De la misma manera, hacemos la misma pregunta a la burubicha Teresa. Primeramente, creo que hay que centrarnos en dos conceptos fundamentales, ¿no? La igualdad de género sin equidad no existe. En este caso, yo creo que hay algo que es lo que venimos mencionando durante mucho tiempo. La igualdad de género es que reconocer que todas las personas ante la ley tenemos mismos derechos y son iguales, pero con la equidad vamos a lograr que estos derechos se efectivicen en la práctica. Es decir, una igualdad de género con equidad, ¿qué es lo que va a hacer que lo que teóricamente se dice en igualdad de género se va a poner en práctica, ¿no? Sí, es muy cierto, es un proceso que nosotros estamos viviendo en este cambio. Bueno, de la misma pregunta va para Liz Mariel. Es el respeto que hay entre hombres y mujeres y que tengan las mismas oportunidades, tanto como los mismos derechos y obligaciones. Sí, tienes mucha razón, Liz Mariel. Se ve mucho que en las comunidades también que son las mujeres las que hacen todo y los hombres no. Como por ejemplo, cuando tienen que trasladarse a un lugar, son las mujeres las que tienen que llevar a sus hijos y llevar otras cosas más y su marido solo se va caminando tranquilo. Tienes razón. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Crees que hay igualdad de género en tu comunidad y por qué, Mateo? Sí, creo porque como cultura guaraní, las autoridades, padres y mujeres, trabajan para que los jóvenes, hombres y mujeres gocen de los mismos derechos y oportunidades. Bueno, de la misma manera hacemos la pregunta a la burubicha Teresa. Evidentemente, yo creo que sin duda en todas las comunidades y en las zonas existe la igualdad de género. Como le decía, en teoría todos sabemos que sí, pero nos falta trabajar en lo que es la equidad de género. Sí, burubicha Teresa tiene mucha razón. De la misma manera le hacemos la misma pregunta a Liz Mariel. En algunos casos sí, tanto como en otros no tampoco, porque todavía he visto que se mantiene el concepto de que el hombre mantiene la casa, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Liz Mariel. Desde mi punto de vista, lo que dialogamos es que la igualdad de género no se ve mucho en las personas mayores y jóvenes. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de sus derechos y prácticas en la vida cotidiana.
Bueno, continuamos con la tercera pregunta. ¿Por qué crees que en algunos lugares hay desigualdad entre hombres y mujeres, Mateo? Bueno, debido al notorio machismo existente, ¿no? La falta de normas y leyes que proporcionan la igualdad y equidad de género. Sí, tienes razón, Mateo. Y para esto sería muy importante dar talleres a los padres de familia. De la misma forma, también va la misma pregunta para la Burubicha Teresa. Justamente yo creo que es por el desconocimiento que hay de parte de cada persona, en todo caso, ¿no? De poder hacer respetar sus derechos y aparte exigir que estas leyes y normativas que están vigentes en nuestro país se puedan poner en práctica, ¿no? Quizás sea el motivo, el desconocimiento de nuestros derechos como mujeres, hombres, niños, sobre todo en este caso jóvenes, ¿no? La misma pregunta la hacemos a Liz Mariel. Porque en algunos lugares todavía existe lo que es el machismo, por falta de concientización a las mujeres sobre la autoestima. Sí, Liz Mariel. Desde mi punto de vista, lo que dialogamos es falta de conocimiento de sus derechos y compartimiento de deberes. La última pregunta va para Mateo. Tú como joven, ¿qué propones para lograr mayor igualdad de género en la zona donde vives? Bueno, desde nuestras organizaciones de jóvenes, pedir y exigir que las leyes relacionadas a la igualdad de género se puedan cumplir y que los jóvenes trabajen con las autoridades que puedan lograr ese deseo de joven y dama. Es cierto, Mateo. De la misma pregunta va para la Burubicha Teresa. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que debemos conocer y debemos comenzar a desarrollar, ¿no? Por un lado, yo creo que se necesita que los jóvenes se ilustren más. ¿Esto qué significa? Que los jóvenes conozcan sus derechos, conozcan las leyes. Por un lado está el conocimiento que existe hacia esta población, en todo caso el grupo de personas jóvenes, para poder efectivizar su derecho como tal. Por otro lado, creo que lo que está es el empoderamiento de los jóvenes, y esto consiste en que cada persona o cada joven desarrolle esa confianza en sí mismo, esas capacidades y habilidades que tienen, porque los jóvenes tienen un potencial tremendo, de verdad, y que no en muchas comunidades no se sabe valorar o no se reconoce. Y yo creo que una vez logrando estas dos cosas, porque esto es un trabajo conjunto, no es solamente de los jóvenes o solamente de las comunidades, sino un trabajo junto de poder realizar este trabajo, porque yo para exigir, primeramente debo conocer, solo conociendo mis derechos voy a poder respetar y exigir que yo tenga que tomar en cuenta. Sí, tiene mucha razón, Burubicha Teresa. Liz María, tú como joven, ¿qué propones para lograr mayor igualdad de género en la zona donde vives? Crear espacios de concientización a las mujeres, ¿no? Para intentar subir un poco la autoestima. Desde mi punto de vista, lo que dialogamos es proponer hacer actividades, hacer convivencias educativas. Gracias por su participación y gracias, Mateo, a la Burubicha Teresa, Liz Mariel. Chao, chao, chao. Esperamos hayas disfrutado de nuestro podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ayema.